nuestros ojos aún te miran caminando. Casi, casi ya te tocan nuestras manos. Llegaremos hasta ti. Nuestra barca hizo agua tantas veces en la noche, y si no se hundió jamás fue por tu mano, no por nuestra habilidad, sino por... Muy bien, amigos y hermanos, le damos la bienvenida a su programa Amigos de Fundamentos Cristianos. Como siempre, le saluda a su amigo Pastor Efraín Quiroz, esperando que en este día seamos bendecidos todos con la hermosa palabra de Dios. Entremos a la reflexión de la palabra de Dios que he preparado para este día, en el nombre glorioso de Jesucristo. El título de esta reflexión se llama Amor entre hermanos. Así, amor entre hermanos. Quiero decirles como introducción a esta reflexión que hoy hace falta más que nunca, estimados amigos que escuchan la palabra de Dios, estimados cristianos, entender perfectamente lo que Dios quiere para nosotros como cristianos, como hermanos unos de otros. Hace falta que seamos y que hagamos cristianos más que gente religiosa. Pues la religión nos separa familias, separa comunidades, separa grupos. Pero el amor de Cristo nos une y así debe ser. Hace falta, hermanos, entender que hoy en día son los últimos tiempos y Satanás anda como león rugiente buscando a quien destruir, a quien llevarse con él al castigo eterno, usando mentes, artimañas, trampas para destruir a la iglesia de Cristo. Por eso digo que es importante hablar sobre este asunto, amor entre hermanos. Quiero decirles, amigos y hermanos, que necesitamos entender que no se trata, como cristianos, no se trata de vivir como las pandillas de las ciudades grandes. ¿Cómo viven? Pues simplemente dividen sus barrios, y si un miembro de un barrio se va a otro barrio, le va muy mal. Muchas veces, tristemente, así vivimos los cristianos. Cuando conoces a un cristiano, lo primero que le preguntas es: ¿de qué religión eres? Y si no es de la tuya, pues hay cierta apatía a esa persona, a ese cristiano. Y yo creo que la Biblia nos enseña todo lo contrario a lo que practicamos muchas veces. El diablo viene organizado, destruyendo las iglesias, destruyendo el mundo, destruyendo todas las cosas, y los cristianos con una especie de religiosidad cada uno, sin amarnos unos a otros, mucho menos nos vamos a unificar para hacerle contra al demonio, ganando almas. Creo yo que es tiempo, hermanos, de entender lo que la Biblia nos enseña acerca de amarnos unos a otros. Muy bien, vamos a la palabra de Dios a ver qué nos dice sobre el asunto amor entre hermanos. Miren, quiero llevarlos al Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34 y 35. Aquí tengo la hermosa palabra de Dios, la voy a leer. Dice así: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Muy bien, así iniciamos leyendo la hermosa palabra de Dios y confirmando que es necesario amarnos entre cristianos, querernos unos a otros, unificarnos unos a otros. ¿Por qué? Porque es mandamiento de Dios. Dice: un mandamiento nuevo os doy.
¿Por qué un mandamiento nuevo? Porque en el Antiguo Testamento hay un mandamiento que habla sobre amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas, con toda la mente. Pero el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando Jesucristo dice, un nuevo mandamiento os doy, este es especialmente para los cristianos, los seguidores de Cristo. Por eso dice, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. Y lo añade, confirmando, en esto conocerá el mundo que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Entonces, ¿qué podemos entender aquí? ¿Cómo entender estas palabras de Jesús? ¿Cómo entenderlas? Bueno, aquí es donde yo, estimados amigos y hermanos, me baso para decir que es necesario ser más cristianos que religiosos. ¿Cómo? Porque el mandamiento es que nos amemos unos a otros. Unos a otros. Entonces, yo aquí entiendo que el Señor nos da el mandamiento como cristianos, que nos amemos los unos a los otros. O sea, en otras palabras, que el mundo vea que predicamos y vivimos el amor entre cristianos. Porque si ni entre nosotros como cristianos nos amamos, el mundo también lo va a mirar. El mundo también nos va a juzgar, porque ve que no hay amor unos para con los otros. Por eso es un nuevo mandamiento. Yo aquí entiendo que tengo que amar a aquellos cristianos que fueron lavados con la sangre del Cordero y que alaban su nombre con todo el corazón, como mis hermanos. Así piensa, así vive el cristiano verdadero, amando a todos aquellos que son sus hermanos, que forman parte del cuerpo de Cristo, y que cada miembro del cuerpo tiene una función diferente. Así cada cristiano tiene una función diferente. Por eso digo, la Biblia nos enseña a amarnos unos a otros. En esto conocerá el mundo. O sea, Cristo te está diciendo que el mundo va a conocer que somos sus discípulos, que practiquemos el amor los unos con los otros y que digamos no al religiosismo. Porque el religiosismo, el religioso, no ama a todo mundo, solamente a los de su religión, de su grupo. Miren, por ejemplo, voy a poner una ilustración para ser más explícito. ¿Por qué debo de amar a aquellos hermanos que no conozco, o aquellos hermanos que van a otro grupo, o aquellas hermanas que van a otro grupo, que no van a mi iglesia, que van a otra iglesia, que no piensan como yo, que piensan diferente, que incluso interpretan la palabra de Dios diferente a mí, que enseñan diferente? ¿Por qué debo de amarlas? Porque Cristo dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos con los otros, y el mundo lo verá. La ilustración es esta. Yo tengo 7 hermanos, conmigo fuimos 8, 4 hombres, 4 mujeres. Desde que éramos niños, dormíamos en las mismas camas, comíamos en los mismos trastes, comíamos la misma comida, íbamos a la misma escuela, teníamos los mismos padres, ves, hasta la misma ropa nos poníamos, íbamos a la misma iglesia, todo igual, todo junto. Y si usted me pregunta a mí, si ahora que ya somos adultos, mis hermanos y yo somos idénticos, pensamos igual, creemos igual, actuamos igual, yo le voy a decir definitivamente no. Cada uno es diferente, cada uno piensa diferente, cada uno vive diferente y ninguno es idéntico a mí. Pero no por eso dejan de ser mis hermanos. No por eso no los amo. No por eso dejo de procurarlos. No por eso los desprecio. No, son mis hermanos hasta el día de mi muerte, con diferencias y todo. ¿A dónde voy? Si entre familia, si entre hermanos, criados en el mismo techo, los mismos padres, la misma enseñanza, el mismo alimento,
pensamos diferente, actuamos diferente, creemos diferente. Diferencias muy notorias. Imagínese usted si no habrá diferencias entre cristianos, entre grupos surgidos de un país, de otro país, de un estado, de un municipio, de un pueblo, de una aldea, que no nos conocíamos. Entonces, si usted me pregunta a mí, si las diferencias son normales, yo le voy a decir sí, totalmente. Son normales las diferencias. Pero Cristo en su sabiduría dijo, en esto van a conocer el mundo, en que se amen unos a otros, dándonos a entender que debemos de amarnos todos y que la bandera del cristiano verdadero es el amor. Pero aquel que no entiende esto se va a enfrescar en un mundo religioso y eso es incorrecto. Estimados amigos, pastores, evangelistas, diáconos, ministros, que enseñamos la palabra de Dios, seamos responsables con lo que enseñamos. No enseñemos religiosidad. No debemos enseñar que nada más nuestra iglesia, que nada más yo, que nada más mi religión, que nada más mi grupo. Estás condenando a tu gente, que así enseñas, enseñándole que nada más son sus hermanos, el contorno, los de su misma iglesia, los que le rodean. No, enseña la verdad, lo que Cristo dijo. Enséñalos a amar a diferentes grupos, aunque no vayan a su iglesia. Enséñales, pastor, evangelista. Te invito con todo mi corazón, porque es tiempo de dejar de ser religiosos, de romper las barreras para unificarnos, porque nos queda poco tiempo en este mundo y la iglesia de Cristo tiene que estar unida. Y para esto solamente debemos ser cristianos, que nos amemos unos a otros, no religiosos, enseñando a nuestra gente a separarnos. Si usted, hermano, que me está escuchando, está yendo a un lugar, una iglesia donde se le enseña a despreciar a sus demás hermanos porque no piensan como usted, porque no son como usted, porque no van a la iglesia que usted va, busque en la Biblia y se da cuenta que no le miento. La Biblia en su mensaje general es amarnos unos a otros y no amar nada más a los de mi grupo. Sus cristianos, sus hermanos cristianos son y están en todo el mundo. Gente que sirve a Cristo con todo el corazón, con diferencias normales. Muy bien, hermanos, yo quisiera llevarlos a una segunda cita bíblica, a otra cita bíblica donde estaremos, hermanos, fundando nuestra enseñanza, nuestras reflexiones en la palabra de Dios. Por eso se llama este programa Amigos de Fundamentos Cristianos, porque estaremos respaldándonos con la hermosa palabra de Dios en textos tan sencillos que no los entendemos porque no queremos. Está la Biblia muy sencilla, no la forces. No hay necesidad de forzar los versículos, están sencillísimos, al menos los que estoy usando. Dice así la hermosa palabra de Dios. Ahora la vamos a leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 49 al 50, hablando sobre amor entre cristianos, amor entre hermanos. Fíjese bien lo que dice. Lucas 9, 49 y 50, dice: entonces respondiendo Juan dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba, dice, fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Estimado amigo y hermano, ¿qué le parece a usted esta cita bíblica? Juan, el apóstol, y los demás apóstoles encontraron a uno que no pertenecía al grupo de ellos, que echaba fuera demonios en el nombre de Jesucristo. Y si dice que echaba fuera demonios es porque echaba fuera demonios. Y Juan
Y los demás se lo prohibieron, pero sin antes consultar al maestro. Fue su error. Prohibir algo sin consultar al maestro. Y Jesús les dijo, no se lo prohibáis, no lo hagáis. Como diciéndoles, estuvo mal lo que hicieron. Porque el que no es contra nosotros, con nosotros es. Observe usted el versículo. Juan llega, me imagino a Juan que llega un poco celoso. Y tal vez hasta orgulloso de lo que había hecho. A silenciar a otro que predicaba en el nombre de Cristo, que echaba fuera demonios. Celos. Y Jesús le dice, Juan, bájale 2-3 rayitas. No se ande haciendo eso. Déjenlo que predique, déjenlo que eche fuera demonios. ¿Por qué? Porque es con nosotros. ¿Cuántas veces nos pasa como cristianos lo mismo que a Juan? Un celo personal, un celo carnal, un celo, pues sobre todo, un celo que separa. ¿Cuántas veces decimos, yo soy muy celoso de las cosas de Dios, yo soy muy celosa de las cosas de Dios? Pero si analizamos tus celos, son celos mal fundados. Son celos carnales, son celos equivocados, celos que dañan a la obra de Dios. ¿Por qué? Porque Juan exactamente eso llevaba, celos. Pero Jesús, en su sabiduría, lo tranquilizó. Hoy en día es lo mismo, el mismo mensaje para nosotros. Cuánta gente es muy celosa de las cosas, hasta se enaltecen diciendo, yo soy muy celoso de las cosas de Dios. Pero resulta que los celos son para separarte del que no piensa como tú. Tus celos son para separarte de la hermana, del hermano que va a otra iglesia. Tus celos son para criticar. Tus celos son para creer que eres mayor y mejor cristiano que otro. Tus celos son carnales, son personales. Son celos que destruyen, como los de Juan, que separan, que creen que nada más yo. No, amigos y hermanos, nada más equivocado que estos celos. Los celos de Dios son diferentes y deben de ser diferentes. Los celos de Dios, porque Dios es celoso, pero no contra los hermanos débiles. ¿Cuántas veces nos sentimos y somos tan celosos de las cosas de Dios que a una persona que tuvo un error no lo toleramos? Si así pensara nuestro Rey, nuestro Salvador Jesucristo, ya nos hubiera abandonado a todos. No he conocido a alguien más tolerante que mi Señor y Salvador Jesucristo. Por eso digo, quítese de esos celos que lo separan, que le hacen creer que es mejor, que le hacen abandonar a aquel que falló. Los celos de Dios es para amor, para edificación, para restauración, para tolerancia. No importa que tú hayas fallado al Señor, yo te amo. Dale la mano al caído, dale la mano al que está cayendo. Restaura los corazones perdidos. Restaura, esos son los celos de Dios. Tenemos un enemigo común, se llama Satanás, el adversario de nuestras almas. Tenemos que entender que los celos de Dios son contra Satanás, no contra sus hijos. Muchas veces así aplicamos los celos. Contra el hermano, contra la hermana débil. Y creemos que somos mejores. No, amigo y hermano, esos celos deje de practicarlos. Usted debe tener celos contra el demonio, no contra sus hermanos. Defienda al débil. Dele la mano al caído. Ayúdelo, fórmelo, quiéralo, ámelo. Que sus celos no sean de liquidación, sino de restauración. Hace muchos años, amigos y hermanos, hablando de este asunto, me encontré una situación bien triste de una hermana que ya tenía 30, 40 años como cristiana, y ella decía, yo me siento muy celosa de las cosas, y soy muy celosa de las cosas de Dios, pero sus celos, hermanos, ¿alguna vez los aplicó?
o muchas veces estuvo aplicando mal. Miren, una jovencita se acaba de bautizar, una señora joven, y tenía una semana de bautizada. Pues ella, cuando una persona es recién bautizada, hay que formarla, hay que enseñarle, como dijo el apóstol Pablo, con amor. Y esta muchacha cometió un pequeño error, que ella ni siquiera sabía si estaba bien o estaba mal. Y cuando la hermana, que tenía 30, 40 años, que decía: yo soy muy celosa de las cosas de Dios, se dio cuenta, y cuando vio a esta muchacha, a esta señora, le dijo un montón de cosas, la agredió, le dijo esto y le dijo qué tipo de cristiana eres, por qué haces eso, hace una cosa terrible. ¿Qué creen que pasó? Pues aquella joven jamás regresó a la iglesia. Pero la hermana que decía: soy muy celosa de las cosas de Dios, ahí está alabando al Señor. Entonces, amigos y hermanos, tengamos cuidado que nuestros celos no dañen a otras personas, sino a lo contrario, tenemos que vivir contra el enemigo de nuestras almas. Ahora, ¿por qué amar a los hermanos y hermanas con nuestras diferencias? ¿Por qué eliminar esos celos y cambiarlos por amor? ¿Por qué? Me preguntará usted a mí. Porque es mandamiento de Dios, y porque la santidad de cada persona y el allegro a la palabra de Dios de cada persona dará cuenta cada uno a Dios de su santidad y de su obediencia a la palabra de Dios. Cada uno daremos cuenta a Dios. Nadie dará cuenta uno por el otro. Cada uno dará cuenta cómo vivió en santidad, si practicó y hasta qué punto, hasta qué porcentaje practicaba la palabra de Dios. Pero eso no es trabajo de nosotros. Eso déjaselo al juez de jueces y Señor de señores. Por último, vamos a leer una cita de la palabra de Dios, tratando de entender por qué estoy predicando que debemos de amarnos entre cristianos, no importa nuestras diferencias. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios así me enseña. Así me enseña. A que debo de querer, amar, convivir, ayudar, apoyar, restaurar, tolerar a mis demás hermanos, sean de donde sean y quien sea. Y que, le reitero, es mejor ser cristiano que religioso. En este día yo le pregunto a usted: ¿usted es cristiano o es religioso? Esa es una pregunta, hermanos, que deberíamos de hacernos cada uno de nosotros, pero según el espejo de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque es el mandamiento de la Biblia, es lo que importa, no mis pensamientos. Dice así Efesios capítulo 5 versículo 27, dice: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin arruga. ¿Qué les parece, amigos y hermanos? ¿Cómo está este asunto? Una iglesia sin mancha y sin arruga. Yo pregunto en este día esto: ¿Habrá una denominación sin mancha y sin arruga? Llámese como se llame. ¿Habrá una denominación sin mancha y sin arruga? La respuesta, y seguro de lo que digo, es no. Todas las denominaciones tenemos manchas y arrugas y cosas semejantes. Cristo no viene por una denominación. Grábeselo bien. Aunque en su iglesia usted escuche que Cristo viene por nada más por el grupo de ahí, o por la religión o la denominación, no es verdad. La Biblia no enseña tales cosas. La Biblia dice que Cristo viene por una iglesia. La palabra iglesia viene del griego eclesia, que significa simplemente congregación. La denominación, los nombres como bautistas, metodistas, apostólicos, luteranos, asambleas de Dios, etcétera, 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 se le llama denominación. ¿Por qué? Porque tiene que tener un nombre cada grupo que se levanta en cada país
para identidad ante el gobierno y ante la sociedad. Para eso sirve nada más el nombre de tu iglesia. Cristo dejó hace aproximadamente 2000 años una iglesia que no tenía nombre, no una denominación. No dejó una denominación, dejó simplemente una iglesia, o sea, un grupo de personas, aproximadamente 120. Por esta iglesia es por la que Él viene. Una iglesia que Él dejó sin nombre. Obviamente que esta iglesia ya creció, ya somos millones en el mundo. Por esa iglesia viene Cristo. Una iglesia de grupos de miembros que le alaben con todo el corazón, que le busquen con todo el corazón, conforme a lo que ellos fueron formados, que recibieron como información bíblica, como formación, como molde bíblico. Entonces, Cristo viene por una iglesia mundial, una congregación mundial. No viene por ninguna denominación, por más mundial que ésta sea. Con diferencia, sí. Pero dice Apocalipsis 22:12, he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno, fíjese bien lo que dice, según sea su obra. ¿Se da cuenta? Ahí va a ser la diferencia en los premios, en la bendición. Dios va a premiar a cada uno según su santidad, según su apego a su mandamiento que es la Biblia. Pero no por eso no debemos de amarnos, debemos de amarnos. Aunque nuestras diferencias sean grandes en la tierra, así también van a ser las diferencias del regalo, del premio de cada uno. Pero el juez es el Señor Jesucristo. No hay pues una denominación sin mancha y sin arruga, ni cosa semejante. Fíjese bien, vamos a leer como final Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9. Le invito para que escuche con mucho cuidado. Dice, después de esto miré, dice el apóstol Juan, después de esto miré, y he aquí una gran multitud. Fíjese bien, una gran multitud, la cual nadie podía contar. Y dice, de todas naciones, fíjese bien, de todas naciones, y tribus, y pueblos, y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Amigo, si usted me pregunta quién son estos, yo le voy a decir, pregúntese usted mismo. Obviamente se refiere a la iglesia mundial, incontables, con ropas blancas que estaban frente al Cordero. Obviamente es la iglesia de la cual yo le estoy hablando, con diferentes idiomas, lenguas, razas, dialectos, países, diferentes colores, incluso diferentes pensamientos, diferentes formas de entender la Biblia. Pero la iglesia de Dios es aquel que se apartó de pecado, buscando a Cristo con todo el corazón. Esa es la iglesia de Dios. De modo que, estimado amigo y hermano, le invito para que pensemos con más cuidado y procuremos ser más cristianos, amándonos unos a otros, que religiosos, separándonos unos a otros. Dejo esta anécdota para finalizar. Mire, amigo y hermano, observe esta anécdota. Se dice que vino Cristo por su pueblo. Viene Cristo por su pueblo, se lleva a toda su iglesia mundial, como será, como en realidad será. Se lleva toda su iglesia mundial, de diferentes razas, lenguas, países. Gloria al Señor. Y allá andaba la iglesia mundial en los pastizales y en las fuentes de agua, amándose unos a otros,
alabando y glorificando al Cordero. Pero de repente, en un cuartito por allí, en el centro del jardín, un cuartito muy pequeño, se escuchaban gritos, y el cuartito casi temblaba, se estremecía porque adentro gritos fuertes que se oían y decían: gracias Dios porque nomás nosotros nos salvamos, gracias, ya sabíamos que nuestra religión era la mera buena, gracias Dios porque así fue como predicábamos, que nomás nosotros nos íbamos a salvar. En ese cuartito así se oían gritos así. Pero se empezó a acercar mucha gente. Los demás cristianos salvos que andaban en los pastizales y rodearon al cuartito todos y se preguntaban unos a otros, se codeaban y se decían: ¿qué pasa aquí? Y un hermano líder liderió y dijo: escúchenme todos, es que ellos, los del cuartito, son los hermanos que piensan que nomás ellos se salvaron, que nomás ellos se vinieron al paraíso. Y todos sorprendidos: oh. Estimados amigos y hermanos, no seamos los de ese cuartito. Cuando nos vayamos al cielo pensando que nomás nosotros vamos a estar allá salvos, salga de su cuartito. Salga de su cuartito y se va a dar cuenta que tiene muchos hermanos en diferentes partes del mundo. Estos de este cuartito pueden ser, pues mejor no digo nombres, pero ojalá que no seamos nosotros ni ustedes. Que veamos de otra perspectiva la palabra de Dios que nos ordena: en esto van a conocer que son mis discípulos, si se aman unos a otros. Hermanos, si en el cielo pretendemos estar juntos por toda la eternidad, ¿por qué no convivir, amar, aceptar a nuestros hermanos unos cuantos años aquí en la tierra? Bendiciones, les amo en Cristo y les invito, hermanos, procura ser cristiano más que religioso. Dios les bendiga. Esto fue Amigos de Fundamentos Cristianos. Gracias por quedarte hasta el final. Te invitamos a que te suscribas y compartas el mensaje de salvación. Déjanos tu comentario y regálanos un like si te gustó este video. Aquí te dejamos información para consejería y oraciones. Gracias. Como siempre, tu amigo pastor Efraín Quiroz. Dios los bendiga. Aunque algunos ya no están a nuestro lado, ya el otoño arrasó con el verano y el invierno será crudo, pero aquí estamos.